Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sandy Flores una vez más con un nuevo video para hablarte de aquellas cosas que te ayudarán a cantar mejor o a mejorar tu canto y también a mejorar la forma en que tocas los instrumentos musicales de viento. En este video voy a hablarte de cómo debe respirar un cantante o un instrumentista de viento y los diferentes tipos de respiración que existe. Así que vamos a la intro y arrancamos en fa. Los profesionales y profesores del canto casi todos coinciden en que la respiración es uno de los pilares fundamentales para el canto o para el toque de instrumentos musicales de viento. Desde mi metodología como profesor de música y de canto, considero que los pilares fundamentales para el canto son la relajación, la respiración, la vocalización, la afinación y la impostación. Como verán, la respiración es un elemento sumamente importante en el canto y en el toque de instrumentos musicales porque el aire es el elemento fundamental para que se pueda producir el sonido. En un instrumento musical, el aire sale de los pulmones, pasa por una lengüeta como una caña o bien la vibración la producen los labios en un instrumento como la trompeta, y en el canto igual sale de los pulmones, pasa por la tráquea, por las cuerdas vocales, estas vibran y entonces se produce el sonido. En un video anterior yo había dicho que el aire es como la gasolina, el aire es el combustible que mueve los motores del canto, es decir que es sumamente importante tener bien desarrollado el aparato respiratorio y bueno, saber respirar, saber dominar la respiración y conocer los diferentes tipos de respiración que existen. Además de que una correcta respiración es que va a garantizar la calidad del canto o el sonido de tu instrumento musical. Así que vamos a ver los tipos de respiración que existen, pero no te vayas del video y quédate hasta el final porque te voy a enseñar algunos ejercicios para potenciar estas formas de respiración y esto te va a ayudar a mejorar la forma en que respiramos y a utilizar mejor nuestro aire para este grandioso arte de la música y del canto. Y el primer tipo de respiración que vamos a hablar es la respiración clavicular o respiración superior. Esto es porque cuando inspiramos tendemos a subir los hombros y la clavícula de esta manera. En este tipo de respiración la mayor cantidad de aire se concentra en la parte superior de los pulmones, que es la parte más estrecha. Como sabemos, los pulmones tienen una forma triangular, un poco más ancha en la base y más estrecha en la parte de arriba. Por lo tanto, es la peor de los tipos de respiraciones porque esta es la que menos se aprovecha, ya que el aire se concentra en la parte más pequeña y no es muy recomendable para el canto o para el toque de instrumentos. En muchos casos este tipo de respiración también nos predispone a tensionar los músculos del cuello y eso es lo que menos quiere un cantante o un instrumentista. Que haya tensión en esta parte porque para el cantante sería fatal, ya que tensionar esta zona que es cerca de la tráquea donde están las cuerdas vocales también podría causar tensión en las cuerdas vocales y esto puede causar un daño que no nos conviene para nada. Así es que esta primera respiración clavicular o superior no es la más recomendable. El segundo tipo de respiración que vamos a ver es la respiración abdominal o respiración inferior. Esta es más beneficiosa para el canto porque precisamente como hablábamos en el punto anterior, el aire se concentra en la parte baja de los pulmones, que es la parte ancha. También nos ayuda a tener una mejor salud y un mejor bienestar para nuestro cuerpo. Esta se distingue porque al tomar aire, es decir, al inspirar, podemos ver cómo se ensancha la zona del abdomen, es decir, vemos cómo se infla la barriga y desciende al exhalar. Algo importante de este tipo de respiración es que ni los hombros ni la clavícula se ven desplazados al efectuarse. Este tipo de respiración también es recomendable para deportistas y para personas que tienen una alta elasticidad en la zona del abdomen. Es muy beneficiosa, muy beneficiosa.
El otro tipo de respiración que vamos a ver es la respiración intercostal, y esta se distingue porque las costillas inferiores se ven desplazadas hacia afuera en la inspiración y hacia adentro cuando expiramos. En este tipo de respiración tampoco se ven desplazados los hombros ni las clavículas. El último tipo de respiración que vamos a ver es la respiración lumbar. Esta respiración es menos apreciable que las anteriores. Para ello, tendríamos que sentarnos en una silla firme con un respaldo recto, tumbar los brazos hacia el lado separando los codos del costado. Ahí podríamos notar cómo se pueden sentir el aire o la expansión de la parte lumbar en la parte de atrás. En los ejercicios que voy a dar a continuación, vamos a ver cómo se puede percibir de una mejor manera y cómo podemos ejercitar esta zona para mejorar los tipos de respiración. Es muy difícil y casi imposible que al efectuar cualquiera de las tres últimas no intervengan los otros tipos de respiración. Es decir, que para ejecutar tanto la abdominal, la intercostal como la lumbar, cualquiera de ellas, las otras dos van a intervenir. A estos tres tipos de respiración junta es lo que se le llama como respiración diafragmática, y es porque el diafragma, que como ya expliqué en el video anterior, es el músculo que divide la parte superior del torso con la parte inferior, o visto de una mejor forma, el diafragma separa el aparato respiratorio del aparato digestivo. Este músculo tiene una forma circular. Al inspirar, este músculo se relaja y baja, y los pulmones tienen más chance o tienen más espacio para tomar aire. Y por lo general es muy común que al expirar, entonces el diafragma presione para que el flujo de aire sea más fuerte y más potente. Haciendo ejercicios y aprendiendo a dominar la respiración diafragmática, nosotros vamos a tener un flujo de aire mucho más homogéneo al cantar o al tocar cualquier tipo de instrumentos. Pero antes de pasar a los ejercicios, quiero que te suscribas si no lo has hecho, que actives las notificaciones. Estoy subiendo 2 videos a la semana sobre técnicas de canto, técnicas para tocar instrumentos musicales, algunos tips para entender mejor la armonía, la lectura musical o la música en general, la enseñanza de la música en general. Estos videos también pueden servir para que los profesores de música tengan herramientas para trabajar en sus clases. Estos videos compártanlo con todo el mundo, porque estas informaciones son gratuitas para que todos crezcamos unos con otros. No dejen de compartir, no dejen de darle me gusta para que podamos seguir haciendo estos videos, y déjenme en sus comentarios cualquier tema que quieran que yo trate en este canal. Bien, vamos a pasar ahora a los ejercicios. Para los ejercicios de respiración abdominal, nos vamos a recostar en el suelo con las piernas flexionadas a la altura de la cabeza, la espalda recta y los pies tocando el suelo, intentando apoyar el máximo de superficie de la espalda hasta la nuca en el plano del suelo. Colocaremos una mano en el ombligo y notaremos cómo la barriga se infla al inspirar y cómo se desinfla al expirar, tomando en cuenta que no se muevan los hombros ni las clavículas. En la misma posición anterior, haremos una gran inspiración y exhalaremos el aire lentamente, emitiendo el sonido de una S sonora, dosificándolo y contando los segundos mentalmente del 1 al 20 o hasta donde puedan llegar, hasta agotar todo el aire, y apretando los abdominales y procurando mantener el flujo de aire constante sin variación. Estos ejercicios también se pueden hacer de pie. Normalmente en los ejercicios de respiración abdominal se puede hacer en el trabajo, en la casa, recostado, tomando clases, bueno, en cualquier lugar, hasta en el parque. Yo les recomiendo que lo hagamos por lo menos 3 veces al día. Usted lo puede hacer de pie, puede ponerse las manos. Bueno, el que ya tenga el dominio de cómo hacerlo, no necesariamente tenga que ponerse las manos, pero puede hacer este tipo de ejercicio porque esto le va a ayudar. Lo pueden hacer unas 3 veces al día sin importar el lugar donde estén, y esto le va a ayudar a mejorar su capacidad de respiración. Para ejercitar la respiración lateral, los vamos a hacer tumbados de lado en el suelo. Trabajaremos el lateral del lumbar o de espalda baja
con expiraciones y exhalaciones, notando cómo se hincha y se deshincha, siempre con el cuidado de no mover los hombros ni las clavículas. En la misma postura anterior, pero con el lado contrario, comparar qué lado de costado se hincha menos y por tanto nos cuesta más, para así ser conscientes de qué lado debemos trabajar más para aumentar nuestra capacidad. Para realizar los ejercicios de respiración lumbar lo vamos a hacer arrodillados en el suelo con los brazos hacia atrás, la cabeza inclinada y encogida como si estuviéramos rezando, inspirar con el abdomen sin mover los hombros ni las clavículas y notemos cómo se inflan los lumbares y la parte inferior posterior de la espalda al colocar las manos sobre ellos. En la misma postura, pero esta vez en una posición menos flexionada, notaremos que al hacer menos presión en el abdomen, la extensión de los lumbares y la zona de la espalda baja inferior es menos y más difícil de controlar. En esta misma postura y sin ninguna flexión del cuerpo, solamente arrodillados, repetiremos el ejercicio tratando de notar la extensión al inspirar y la relajación al expirar. Cada uno de estos ejercicios yo les voy a recomendar que los hagan de 5 a 10 repeticiones, tomando un descanso entre un tipo de ejercicio y el otro, para que no incurran en fatiga del aparato respiratorio. Es posible que se sientan un poco mareados, esto es por la oxigenación que ha tenido el cerebro al hacer estos ejercicios. No se asusten, que eso es muy normal, no es nada malo, al contrario, es beneficioso. Con el tiempo dejarán de sentir estos mareos. Quizás es porque el cerebro no está acostumbrado a la cantidad de aire que se está tomando. Lo que sí, vuelvo y le repito, que no lleguen a cansarse, traten de hacer los ejercicios y de tomar su leve descanso entre uno y otro para que no incurran en esto. No es que quizás le vaya a pasar nada, pero no es bueno fatigar mucho el aparato respiratorio. Y dicho esto, ahora les toca a ustedes responder cuáles de estos tipos de respiración ustedes conocían, cuáles han usado para cantar o para tocar algún instrumento musical, cuáles han trabajado en sesiones de canto o de música o de deporte anteriormente, porque son muy comunes. Y por último, manos a la obra, a trabajar, vamos a respirar mejor. Bien, espero que este video le haya sido útil, que estos ejercicios les sirvan para mejorar su canto, para aumentar su capacidad de respiración, para tocar instrumentos musicales o para la vida en común. Les recuerdo que no dejen de suscribirse si no lo han hecho, se los reitero, y que activen las notificaciones. Compartan este video, que este video es para que aprendamos todos. Así es que Sandy Flores estuvo contigo, un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.